Bueno, seguimos aquí en Metadata y en esta ocasión también invitamos a alguien que hacía rato queríamos tenerlo en estudios, principalmente porque bueno, siguen conociéndose cuestiones que tienen que ver con el trato o maltrato en algunos ámbitos y de eso justamente se ocupa una dependencia que, bueno, vamos a repasar un poco los fines y objetivos, pero fundamentalmente las tareas amplias que viene desarrollando aquí en la provincia de Misiones. Por eso hemos invitado al titular de esa dependencia, el doctor Eduardo Scherer, que es presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia de Misiones. Así es completo el nombre de la institución. Gracias por estar, doctor. Correcto, Tony. Gracias a vos por invitarme. Bueno, un poco para repasar, decíamos, tiene un objetivo y actividad bastante amplia. Digo, todo lo relacionado entonces a aquellas personas eventualmente privadas de su libertad es la que ustedes se abocan para verificar las condiciones en las que se encuentran. Exactamente. A ver, por ahí para explicarte un poquito mejor. Sí. La Argentina, como integrante de la Organización de Naciones Unidas, se compromete, al ser integrante de ese organismo internacional, Sí. a suscribir determinados convenios internacionales, en este caso particular, uno vinculado a los derechos humanos, que es prevenir actos y hechos de tortura, de malos tratos, de penas crueles, inhumanas Sí. y degradantes de las personas que se encuentran en un contexto de encierro. Claro. En ese sentido, la Argentina no solamente firmó ese convenio en la década del 80, sino que es un convenio que tiene jerarquía constitucional, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Claro. La Argentina sancionó una ley donde creó un mecanismo de carácter nacional que verifica los lugares donde se encuentran personas detenidas, privadas de su libertad, o muchas de ellas por resolución administrativa, inclusive Sí. por su propia voluntad, deciden acogerse a un contexto de encierro. Y la provincia de Misiones, allá en el año 2014, por una decisión política de Carlos Rovira, del actual presidente de la legislatura provincial, pensando siempre en poner a la provincia en vanguardia en relación a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ya lo hizo con el Ministerio de Derechos Humanos que tenemos en la provincia, Sí. con la Subsecretaría de Seguridad, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Cámara de Representantes, la Comisión de Asuntos Constitucionales de Derechos Humanos, la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Lesa Humanidad. Es decir, existe todo un andamiaje de una política de derechos humanos de la Cámara de Representantes, decide poner en funcionamiento esta comisión. Claro. En el año 2014 se presenta el proyecto, se lo aprueba. En el año 2016 fui convocado con la actual diputada provincial Rita Núñez para poner en funcionamiento esta comisión, que comenzó a funcionar en el año 2014. Claro. La función de la comisión en líneas generales, y por ahí la función más importante, es la de controlar y monitorear lugares donde se encuentran personas en contextos de encierro, que puede ser por una resolución judicial, que son las personas que están privadas de su libertad en unidades penales, en comisarías, por ahí con alguna medida de seguridad, porque son peligrosos para sí, para terceros, recluidos en algún centro de asistencia de salud mental. Las personas porque están allí por una resolución administrativa, puede ser de sanidad médica, e inclusive por su propia voluntad, como ocurre con los institutos o los hogares de adultos mayores o residencias de larga estadía. Todas esas personas que se encuentran allí ameritan que desde el Estado se controlen las condiciones humanitarias en las que están allí adentro. Esa es nuestra función primordial. Para repasar, Eduardo, por áreas, si se quiere, ¿no? Desde aquellas residencias juveniles y de menores hasta los mayores, como también las cárceles y demás. ¿Cómo están en Misiones? ¿Ustedes permanentemente están monitoreando la calidad de estas instituciones y eventualmente también elevan el informe y hacen la denuncia si es necesario? Sí, el abanico de trabajo es muy amplio. Existen 8 unidades penales, 1.700 internos, tenemos más de 150 comisarías a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, con más de 600 detenidos. Tenemos infinidad de hogares de adultos mayores, muchos de ellos en forma irregular, no registrados, no habilitados, lo que dificulta muchísimo la función. Hogares de niños que están judicializados porque son menores de 16 años y se encuentran ahí por una medida de seguridad. Muchos chicos se encuentran por situación de calle o porque sus familiares, su núcleo familiar está atravesando una situación bueno, que impide que ese menor esté allí. La justicia decide
apartarlo para garantizar su integridad. Y los institutos de salud mental, personas que tienen padecimientos psiquiátricos y que muchas veces los familiares, por no tener recursos o no tener la posibilidad porque son personas que te ameritan o necesitan una atención 100%, igual que los adultos mayores. Muchas veces los familiares, a nadie le gusta dejar a un familiar, a un abuelo en un asilo, en un hogar de adultos mayores, pero a veces por la vorágine propia de la vida y la imposibilidad de prestarle atención todo el día o de estar ahí, o por cuestiones económicas deciden tomar esta decisión. Bueno, ahí tiene que estar una política de Estado verificando que esas personas tengan condiciones mínimas de humanidad. Y que de hecho se han detectado muchas irregularidades, incluso acá ha habido una reciente ordenanza del Consejo Deliberante como para reorganizar un poquito esta situación que está bastante, no sé si desprotegido sería el término, pero que sí estaban funcionando con cierta irregularidad. Que fue sancionada el jueves pasado en el Consejo, ahora creo que resta la reglamentación, hay una ley nacional, una ley provincial también que regula las residencias de larga estadía, un abordaje interdisciplinario entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, nuestra función, ellos tienen por ahí una función un poquito más compleja, que es no solamente o la municipalidad, la de la habilitación, bromatología, seguridad, higiene. Salud Pública, obviamente, verificar que ese lugar esté monitoreado por un agente sanitario, por los enfermeros, por médicos. El Ministerio de Desarrollo Social, a través también de las funciones que tienen de buscar el beneficio social comunitario de las personas. Nosotros específicamente lo que hacemos es ingresar a esos lugares, tenemos posibilidad de ingresar sin restricción, en cualquier día, cualquier momento, solicitar registros, inclusive solicitar el auxilio por la fuerza pública si así lo requerimos. Nosotros ingresamos, hacemos el monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Recorremos el lugar, observamos las condiciones materiales del mismo, vemos las condiciones edilicias y también verificamos mediante entrevistas confidenciales y reservadas, es decir, sin la presencia de quienes tienen a cargo la custodia y la seguridad de esas personas, sin esa presencia, hacemos entrevistas y verificamos cuál es el trato que tienen. A raíz hacemos los informes. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquel vecino que observa de un maltrato determinado o conoce o se informa, está en conocimiento de una situación? ¿Puede trasladar esa inquietud, ese planteo para que ustedes vayan a verificar? Bueno, nosotros hacemos las visitas, tenemos las programadas, que nos juntamos los días lunes a las 9 de la mañana, que son las reuniones ordinarias de la comisión, porque somos 6 miembros integrantes de la oposición y del oficialismo. Armamos las visitas de oficio, generalmente vinculados nosotros estamos convencidos que la prevención se hace con la presencia, entonces tratamos de estar sistemáticamente en muchos lugares en forma cotidiana y no dejar lugares aislados. Monitoreo constante. Exactamente, eso por un lado. Y después recibimos un montón de denuncias a través de del WhatsApp que funciona a las 24 horas, de nuestros teléfonos, de nuestros mails, personalmente, llamadas telefónicas de un montón de personas que tiene conocimiento o que estuvo detenido y que recibió algún tipo de maltrato, o estuvo alojado en alguna residencia y recibió algún tipo de maltrato, o conoce algún vecino o algún tercero que le haya ocurrido un hecho de esta característica, se comunica con nosotros le damos la formalidad respectiva y hacemos la visita a ese lugar y hacemos un informe. Ese informe va remitido obviamente a la autoridad que corresponde, si es una unidad penal servicio penitenciario, si es una comisaría de jefatura, si es un hogar de quien depende, se hace también la presentación, lo mismo con el Instituto de Salud Mental. Si nosotros detectamos de esa visita, de acuerdo a la gravedad de los hechos, que el caso en sí pueda configurar un ilícito relacionado a hechos, actos de tortura o de malos tratos, por ahí, que pueda ser tipificado como una conducta del Código Penal, obviamente, no solamente por nuestra función, sino que también todos los funcionarios públicos tenemos la obligación respectiva, porque el Código Procesal Penal de la provincia así lo determina, que tenemos la obligación de denunciar. Y hacemos la denuncia ante la Fiscalía en turno para que tome intervención en la situación, haciendo con un formato técnico, obviamente, y arrimando todos los elementos de prueba y que nosotros entendemos que pueden ayudar a dilucidar un poquito o ayuden a que la causa tome un curso. En los últimos días se habló, en las últimas horas en realidad se habló mucho de lo que, y bueno, estuvimos también atentos a lo que había pasado en Oberá. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la intervención de la comisión? ¿Qué se hizo? ¿Qué observaron? ¿Qué ocurrió allí? Nosotros intervenimos el 16 de mayo, si bien yo como siempre digo, soy de Oberá y venía siguiendo el caso de la desaparición de Josías desde el 30 de abril, nosotros intervenimos el 16 de abril a raíz de
de mayo, a raíz de una denuncia de la madre, que denunciaba que su hijo, en varias oportunidades anterior a la desaparición, habría sido detenido por personal policial de la Comisaría Segunda y de la Comisaría Cuarta. Ante esa situación nosotros solicitamos se aparte a la policía de la provincia de Misiones y que investiguen fuerzas nacionales. La policía con excelente criterio, a mi entender, ahora a la luz de los hechos, porque la verdad que ahora hay que destacar el accionar de más de 300 policías de la provincia de Misiones, del personal del servicio penitenciario quien acompañó con los perros de búsqueda y todos los demás actores de la vía civil de la ciudad de Oberá que actuaron y que trabajaron más de 30 días en una búsqueda incansable por Josía y que lamentablemente tenemos que lamentar el triste final. Pero ahora, a la luz de los hechos, ya el tema está en manos de la justicia, que tiene que investigar. La policía, a nuestro requerimiento, apartó a 3 personal policial que se desempeñaba en una de las comisarías. También actuó en forma coordinada con Gendarmería Nacional. Entonces, eso permitió optimizar los recursos y llegar a encontrar a Josía, repito, lamentablemente fallecido, ¿no? También de la causa surge un montón de elementos y cuestiones que fueron investigadas por los magistrados, hipótesis que llevaron a la detención del actual sospechoso, quien se encuentra alojado en la Comisaría Tercera de Oberá, que ayer fue llamado a indagatoria, y que bueno, ahora me parece a mí que está todo en manos del juez de instrucción de Oberá, que tendrá que decidir ahora cuál es la situación procesal y la responsabilidad penal, si esta persona tiene responsabilidad penal, la responsabilidad que le corresponde. En cuanto a la detención preventiva, ¿cómo estamos acá en Misiones? Bueno, eso es un tema que nosotros lo venimos trabajando ya hace 3 años. Sí. La ley en el artículo 16 específicamente nos obliga a nosotros a verificar los plazos de prisión preventiva. Este es el 3er año que nosotros venimos presentando y publicando un trabajo en este sentido. En su primera oportunidad salimos a entrevistar a los más de 700 y pico de personas con prisión preventiva en las unidades penales. ¿Ese número se mantiene ahora o sí, es mayor? No, el número se mantiene igual y es un número que no solamente está en la provincia de Misiones, es un número que prácticamente es en toda América Latina. Se estima que el 50%, y en muchos otros lugares más del 50% de las personas en el servicio penitenciario están con prisión preventiva. Le explicamos brevemente a la audiencia para que se entienda mejor. Digamos, una persona eventualmente sospechada de un delito es detenida para que se inicie un proceso y hasta que llegue, en todo caso, si hay elementos, digamos, a un juicio y a una sentencia, cosa que es lo que aguardan justamente esta persona detenida en esa etapa, ¿no? Es una medida cautelar de excepción que muchas veces se convierte en la regla por medio del cual el juez ordena detener preventivamente a una persona porque entiende que esa persona en libertad puede obstaculizar la investigación, por ahí o escaparse o darse a la fuga. Se da mucho en la provincia de Misiones porque tenemos la particularidad de tener el 90% de nuestro territorio con países limítrofes, entonces la fuga es siempre por ahí un elemento a tener en cuenta los jueces al dictar estas medidas. El tema es el siguiente, no es la cantidad de personas preventivas, es el plazo. Claro. ¿Cuánto sería lo mínimo y lo que en promedio tenemos acá en Misiones? El Pacto de San José de Costa Rica, que es el tratado internacional ratificado, afirmado por la Nación y que forma parte también del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que también lo tiene la Argentina incorporado a raíz de ser parte de la Organización de Naciones Unidas, establece que las personas deben estar privadas de su libertad sin condena por un plazo razonable. Ahí viene la discusión de cuál es la razonabilidad de ese plazo y una ley nacional que establece que son de 2 años y prorrogable en forma excepcional por 1 año más. Pero bueno, es una ley que por ahí es discutida, porque es una ley de procedimiento y como la materia de procedimiento es una cuestión muy técnica que es una competencia reservada para las provincias, algunos jueces no la aplican, tendrán sus fundamentos. Hay varios proyectos en la legislatura tratando de establecer un plazo de prisión preventiva, no tenemos un plazo específico. Ahora bien, dicho esto, repito, no es la cantidad lo que importa, sino que debemos tratar de que todas las personas mientras estén con prisión preventiva estén con un plazo razonable. Entendemos nosotros y aplicamos un plazo de razonabilidad ocupando por ahí lo que dice esta ley nacional de los 2 a los 3 años. Entonces, nuestros informes demuestran que
el 50% de las personas privadas de su libertad en el servicio penitenciario provincial están con prisión preventiva. En el primer informe había una secuencia de un 70-30, es decir, 70 personas dentro de un plazo de razonabilidad y un 30 excedido. En el segundo informe hubo un avance importante, pasamos de un 90% de personas dentro de un plazo de razonabilidad y de un 20% fuera. En este tercer informe tuvimos un pequeño retroceso, estamos en un 65% dentro de un plazo de razonabilidad y un 30% por fuera del plazo de razonabilidad. Lo que deberíamos lograr nosotros es que todos estén dentro de un plazo de razonabilidad. ¿Por qué? Para evitar que justamente personas que estén privadas de su libertad por un plazo excedido después puedan ser absueltas, como ha ocurrido, personas que han estado 8 o 9 años detenidas, casos muy resonantes, Cecilia Vázquez, Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, que si bien estuvieron 11 y 14 años privadas de su libertad, 9 años tardó la instrucción y fueron absueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando de que 12 años de prisión es como consecuencia de un delito muy grave para estar, digamos. O sea, y esa persona nunca supo si realmente era o no culpable. Eso es lo que le da la incertidumbre a quien está detenido. Igualmente esa prisión preventiva es hasta la condena en primera instancia, sin perjuicio que después hayan las revisiones, ¿no? Hablamos siempre, cuando hablamos de condena, nos referimos no a condena firme, sino a la condena de primera instancia, que es la del tribunal. Nosotros creemos y entendemos y estamos convencidos, pero no es por un capricho de nosotros, de lo institucional, sino como es un reclamo de todos los organismos de derechos humanos, de acelerar los plazos en cuanto a la sanción, a la investigación y a la sanción de los delitos, para que la persona que cometió un delito pueda estar condenada y pueda estar dentro del servicio penitenciario, siendo aplicada por la Ley de Ejecución Penal, siéndole aplicado un régimen de progresividad de la pena, poder empezar con los cómputos para la salida transitoria, poder comenzar los cómputos para la condicional, porque ¿sabe qué otra cosa que ocurre, Tony? Los conflictos dentro de las unidades penales y de las comisarías prácticamente en un 100% se da con las personas que se encuentran con prisión preventiva, porque son personas que se encuentran en un estado de incertidumbre. El condenado ya tiene certeza de cuándo va a cumplir la condena, entonces ya comienza a tener una conducta determinada para poder avanzar de fase, para poder salir antes. El problema lo tenemos nosotros con los de prisión preventiva, que muchas veces no encuentran una solución a sus planteos de carácter procesal y generan las rispideces con el servicio penitenciario, con nosotros. Entonces, ahí existe un trabajo mancomunado con la Fuerza de Seguridad y nosotros para ver cómo podemos ir solucionando el tema. Igual te aviso y te adelanto que se está haciendo un trabajo con operadores judiciales. Yo creo que en breve vamos a poder readecuar a todas estas personas dentro de un plazo razonable. Bueno, lo último, más que nada por el tiempo, pues es realmente interesante para seguir abordando temas. ¿Las cárceles están abarrotadas aquí en Misiones? ¿Están en promedio más o menos? ¿Cómo estamos? Bueno, esta siempre es una pregunta que me la hacen constantemente. La superpoblación en las unidades penales de la provincia de Misiones solamente se dan en algunas unidades penales, que son las unidades penales que se encuentran cerca de los grandes centros urbanos. Por una razón lógica, las personas privadas de su libertad, en su gran mayoría, tramitan ante los juzgados que están entendiendo la causa los famosos acercamientos familiares. Entonces, es obvio, quizás se podría llegar a decir así, que las unidades penales que están en los centros urbanos como El Dorado, Oberá y aquí en Posadas, el Instituto de Encausado y Procesado, son unidades penales que sí tienen una importante cantidad de población. No existe el hacinamiento en el sentido tal de que se encuentran un montón de personas en un espacio reducido, sin colchones y demás. Sí, por ahí una situación incómoda por la cantidad, pero no ese hacinamiento directamente relacionado con un incumplimiento de los derechos humanos, porque después tenemos la unidad penal el Instituto Correccional y de Menores y la unidad penal de mujeres, que tienen muy poca población en relación a su capacidad de alojamiento. Y después tenemos otras unidades como Cerro Azul, Puerto Rico, que son unidades penales que son muy lindas, son muy nuevas y hay poca población porque la mayoría no quiere estar alojado en esas unidades penales lejos de su familia y prefieren tener ese flujo y contacto permanente familiar y bueno, a veces genera que en algunas unidades se pueda dar un poquito de población excesiva, pero no superpoblación en el sentido de un incumplimiento de los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Bueno, de esta manera es un placer de tenerlo al doctor Serer charlando, repasando toda la actividad amplísima que vienen desarrollando aquí en la provincia de Misiones. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos.